Muy buenos días y le damos la bienvenida a Carlos Escuder. Es uruguayo, desde el año 1971 vive en Cataluña, vive en Barcelona, trabajó en la industria farmacéutica, hoy ya está jubilado y hace un rato llegó a Televisión Nacional, como suele ocurrir con los uruguayos que cada tanto y en diciembre vienen a visitar familia, vienen a visitar al país. Con Carlos estamos en permanente contacto porque pertenece a la Casa Uruguay en Barcelona. Son muchas las colectividades de uruguayos que trabajan por Uruguay, muchas veces en forma muy silenciosa. No se sabe todo lo que los uruguayos que están por el mundo hacen por nuestro país. Por ejemplo, en el caso de uruguayos en Barcelona, trabajan en particular, fíjense ustedes, con apoyar económicamente a las láminas en Bella Unión, para darles un ejemplo de todo lo que los uruguayos colaboran con Uruguay por el mundo. Carlos, bienvenido, un gusto recibirte. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por permitirme poder hablar de lo que está pasando tanto en Cataluña y lo que pasa en Uruguay también con respecto a Cataluña. Sí, vos me decías, son dos sociedades, son dos países muy parecidos, Uruguay y Cataluña. No sé si se sabe aquí en Uruguay, pero la vinculación que existe tan fuerte entre Uruguay y Cataluña es enorme desde siempre. Vamos a pensar que los Valle era una familia de ascendencia catalana y fueron las leyes progresistas del siglo pasado las que permitieron desde el divorcio de la mujer, el voto, una cantidad de cosas. Pero, la ley de 8 horas. La ley de 8 horas, exactamente. Y también en situaciones de migración de gente de España hacia Uruguay. La influencia que ha tenido en Uruguay, por ejemplo, en la educación, Enriqueta Contirriqué o Margarita Xirgún, la Comedia Nacional, o toda la inmigración de anarcosindicalistas de los Urruti, los Carraue en bodegas. Es decir, está la inmigración que la única ciudad en el mundo que tiene una plaza y un monumento a Luis Companys, el presidente de la Generalitat asesinado por el gobierno franquista, es Montevideo. Es decir, esa plaza antes estaba en la Avenida Graciada, ahora no sé por dónde está, pero es muy importante ese vínculo y ese sentimiento de solidaridad que existe en Cataluña por el pueblo uruguayo y el pueblo uruguayo con Cataluña, evidentemente. Aquí la colonia catalana es muy importante también. Me decías que en España hay unos 70.000 uruguayos, de los cuales 50.000 viven en Cataluña. 50.000 viven en Cataluña, Andorra y Baleares, que todo pertenece al consulado uruguayo que abarca toda esa región. Y eso te da la pauta de la afinidad entre la idiosincrasia entre ambos pueblos. Es muy parecido el catalán al uruguayo y el uruguayo al catalán, evidentemente. Y sí, ese hace que uno se sienta, estando allí, cataguayo. Cataguayo. Exacto. Pero, mira, yo como uruguayo nunca he tenido problemas en Cataluña para hablar castellano. Puedo escribir, puedo leer en catalán perfectamente, pero es que no te dejan. En el momento que saben que eres uruguayo, ya te hablan en castellano directamente. Claro. Y cosas que no hacen con todo el mundo, pero con nosotros sí. Y nunca he sentido esa discriminación hacia el adoctrinamiento hacia el catalán, a la inversión al catalán y todo esto. Recién fuera del aire me contabas la contribución de los uruguayos del exterior con Uruguay tiene 40 años, me dijiste. Y está todo, además, un trabajo, una tarea enorme que han hecho ustedes, es tener todo documentado, todo lo que se colabora, y también cuál es el destino de esa colaboración, que siempre es muy importante. Vos me decías, bueno, nosotros, por ejemplo, trabajamos en forma mancomunada por Bella Unión y por las láminas, por colaborar allí, un lugar que tanto lo necesita, ¿no? Vamos a ver, las asociaciones de uruguayos en el exterior, no solo en España, no solo en Cataluña, están colaborando solidariamente con el pueblo uruguayo, con hospitales uruguayos,
con colegios uruguayos desde hace más de 40 años, desde el fin de la dictadura. Pero hablamos de donaciones solidarias tan importantes y millonarias como las que hace Uruguayos en Noruega, por ejemplo, donde manda ambulancias, sillas de rueda, aparatos, a todos lados. La que hace en Sueño el Bolo en Estados Unidos, también van en el container 110 o algo así, y un container cabe todo este estudio en ese container. Mano con Mano Montreal, Casa del Uruguay en Barcelona, los Botijas de Rubí, por ejemplo, que también envían con una escuela de Carrasco, están construyendo todo el colegio, lo reconstruyendo prácticamente. Es decir, hay infinidad de esto. Y no me olvido de Uruguayos Unidos en Sydney, que realmente están desde hace 40 años enviando a todos los hospitales, a todos los colegios, en todos los departamentos de Uruguay, estas donaciones totalmente voluntarias, totalmente solidarias, totalmente, porque los uruguayos no son de palo. Claro, y es increíble, ¿no? Cómo se sigue tan, pero tan conectado con el país, ¿no? Las inundaciones de Dolores se han volcado solidariamente con la ayuda. Carlos, nosotros permanentemente, a través de los medios de comunicación, las noticias, la globalización, estamos, se puede decir que siguiendo en los informativos, en las noticias, toda la movilización que hay, en particular en Cataluña, entre aquellos que quieren la independencia, aquellos que no la quieren. Ahora, por ejemplo, estábamos informando que vos no vas a estar, pero va a haber una movida muy importante porque el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, decidió llevar el Consejo de Ministros, sacarlo de Madrid y hacerlo en Cataluña este viernes 21. Se habla del 21D y allí está toda la seguridad y hay toda una cantidad de operativos para que el Consejo de Ministros pueda sesionar y a la vez la gente, si quiere, pueda protestar, pero de forma pacífica. El derecho de protesta está garantizado, es decir, va a haberlo. Están los comités de defensa de la República que están actuando en Cataluña de una manera, es decir, el movimiento independentista es un movimiento democrático, pacífico y dialogante, ¿no? Es decir, evidentemente, como en todo movimiento y como en toda masa, hay gente radicales para un lado y para otro, pero se busca, y lo ponen incluso aquí la cabecera de los periódicos estos que están aquí sobre la mesa, ponen que es fundamental el diálogo de todo esto. Son opiniones muy personales, pero de todas maneras uno intenta ser objetivo. Y es cierto, la mitad de la población, o un poquito menos de la mitad de la población catalana, no está a favor de la independencia. Es decir, en cambio, hay otra mitad que sí, que la quiere. Pero, ¿por qué nos regimos? Nos regimos por las leyes democráticas. Leyes democráticas significa que a pesar de que un partido haya ganado las elecciones, lo que prima es la mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria es independentista en Cataluña y por ende entonces actúa en consecuencia buscando esto. Lo que no es de recibo es que desde el gobierno de España se meta preso al presidente de la Generalitat, a la presidenta de la mesa del Congreso, a 7 o 8 diputados más que están unos exiliados en Escocia, en Bélgica, en distintos países. ¿Por qué defender la independencia? ¿Qué significaría la independencia? Porque no sé si desde aquí queda tan claro qué significa ser independiente para los catalanes. Yo te contaba y además me consta que viste la entrevista por internet, entrevisté a Ana Pontón, que es diputada del Parlamento gallego, y ella también está por la independencia. Entonces uno ve que cada vez se suma más gente a la independencia. En el caso de ella plantea la independencia de Galicia, ¿no? Sí, es que la historia viene de atrás, no es una cosa que surge por espontánea, es decir, un capricho. Esto viene desde antes, desde 1714, cuando Felipe V y Luis XIV, los Borbones, entregan Gibraltar a Inglaterra, entregan Cataluña con una traición de Carlos III en aquel momento, que abandona Cataluña y la deja inerme, y se produce la invasión de los Borbones a Cataluña con un genocidio que hubo allí. Eso no se olvida. Pasamos a
varias declaraciones de independencia. 2010, Rajoy, cuando fue aprobado el Estatuto de Cataluña. Recordémosle, Partido Popular, Mariano Sí, Rajoy, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español. Es decir, fue aprobado por el Parlamento catalán el Estatuto. Ese fue refrendado por las Cortes Generales de España en ese mismo año. Sin embargo, el Partido Popular, a través de Mariano Rajoy, aunque en aquel momento no era presidente todavía, recusa el Estatuto porque tenía la palabra nación y unos artículos más que no era inadmisible para los que querían la unidad de España. Y entonces el Tribunal Constitucional rechaza el Estatuto. Lo aprueba con 14 artículos eliminados. Y eso es una humillación para el pueblo catalán, porque había sido aprobado por todo el pueblo en referéndum, por el gobierno de España, y sin embargo se recusa. Y eso no se olvida, eso está ahí. ¿Y qué beneficios le puede traer a Cataluña separarse del resto de España? Vamos a ver, ¿qué beneficios puede traer la independencia para Uruguay con respecto a otros países? ¿Qué beneficios puede traer cualquier independencia? Primero, tener disponibilidad de sus propios recursos, tener su propia hacienda, tener una identidad propia, una cultura que se le está negando, inversiones de acuerdo a lo que ingresa. En este momento está dando más a España de lo que recibe. Y hay además, mucha centralidad del gobierno español. Y además, ¿no? Exacto, y además hay yo le llamo un ninguneo, no sé si se entiende la palabra ninguneo. Sí, ninguneo, es decir, perfecto. Hay un ninguneo desde los últimos años, desde el gobierno de España hacia todo lo que es inversiones en Cataluña. Y eso se resiente la sanidad, se resiente la educación, se resienten todos los estamentos. Pero sin embargo acá la información que nos llegaba es que una vez que se plantea la independencia de Cataluña, las empresas empiezan a decir, bueno, pero entonces nosotros nos vamos de Cataluña. ¿Eso efectivamente sucedió? Eso sucedió, pero no sucedió tal como se cuenta. Es decir, las empresas se han ido 3.000 y pico, evidentemente. Pero, ¿qué es lo que se ha ido de las empresas? Se ha ido la denominación social, la sede social de la empresa. La empresa como tal, empleados, sucursales, la Caixa, por ejemplo, todo sigue estando exactamente igual. Y tú preguntas a un empleado, oye, ¿y qué va a pasar con vosotros? Y dice, no, ningún problema, esto sigue aquí igual. Pero al mismo tiempo, tú dices, se han ido, pero es que se cuenta lo que se han ido y no las que han venido. Es decir, en plena crisis de esta situación, es decir, cantidad de empresas multinacionales están viniendo a Cataluña porque creen en Cataluña o creen en que ese problema no afecta al negocio de su empresa. Claro. Como es Ryanair. Ryanair dice, bueno, a mí ni me va ni me viene que sean catalanes o que sean españoles. A mí lo que me importa es vender pasajes. Y si yo puedo vender pasajes, tanto me da uno como otro. Y así cantidad de gente. Pero Cataluña tiene un ingreso en este momento mayor que lo que tenía años atrás. Tienen uno mayor que España y lo tiene mayor que el resto de la Comunidad Europea. Es decir, ¿qué duda cabe de que Cataluña se verá beneficiada, es decir, si puede actuar independientemente? Hay países más pequeños, hay países con mucho menos habitantes, estamos hablando de 7, 8 millones de habitantes. Es claro, más del doble del Uruguay, un poco más. Carlos Escuder, gracias por haber venido y bueno, siempre que vuelvas a Uruguay, me imagino que estarás por un tiempito más acá en Montevideo, siempre que vuelvas a Uruguay, será un gusto recibirte y conversar y bueno, y siempre por el WhatsApp estamos en contacto porque bueno, Carlos me manda muchísima información para leer sobre lo que está pasando en Cataluña y ojalá que el 21, este viernes, cuando se reúna el Consejo de Ministros, todo sea en paz. Carlos, gracias por haber estado acá. Al contrario, de nada.